Estamos de vuelta en Mega Noticias y vamos a platicar con el doctor Javier Tello acerca de cómo vamos, cómo estamos avanzando en el tema de la vacunación aquí en nuestro país. Doctor, bienvenido, como siempre es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Magda. Encantado. Oye, doctor, a ver, dinos, ¿cómo ves toda esta situación del plan de vacunación? Este fin de semana sorprendió el anuncio del presidente López Obrador acerca de que México habría aceptado este llamado de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización de las Naciones Unidas a tener menos acaparamiento de vacunas, ¿no? A que redujeran realmente la adquisición de vacunas de Pfizer. Y por el otro lado, también vimos un comunicado que llamaba la atención, este comunicado de Pfizer, en donde decía que en realidad respondía a una serie de adecuaciones que se estaban haciendo en una de sus plantas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Hay alguna relación directa entre una cosa y la otra? No, son dos cosas totalmente distintas. Primero que nada, la Declaración de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud va en el sentido de tener una distribución más justa en aquellos países que tienen un sobrestock. Por ejemplo, Canadá tiene de 5 a 9 veces el número de vacunas que necesitaría para su población. No tiene absolutamente nada que ver con ceder las vacunas que todavía ni siquiera nos llegan por parte de Pfizer, ni mucho menos. No tengo la menor idea por qué el presidente tomó esa decisión, que sin embargo, unas horas después, cuando ayer en la conferencia de la noche, el doctor Cortés, que dio la conferencia sobre COVID, dijo otra historia, que esto era por un apoyo y una solidaridad y no sé qué. Y hoy en la mañana, aparentemente, el secretario de Hacienda dice que no, que ese es un retraso normal que va a tener Pfizer de 2 semanas y que después nos emparejamos. Es decir, en este momento tenemos de manera oficial 3 comunicados completamente distintos sobre lo que quiso decir el presidente de la República respecto a la vacuna específicamente de Pfizer, porque no dijo vamos a donar las otras, dijo esta vacuna que se quede para los pobres, al fin y al cabo vamos a tener la de CanSino y vamos a tener la vacuna rusa. No sé cómo, porque todavía no están aprobadas en México. Aparte, Pfizer efectivamente la semana pasada comunicó que iba a tener por un par de semanas retrasos en sus entregas a Europa y a otros países por adecuaciones que le está haciendo a su planta de Bélgica para poder aumentar la velocidad. ¿Me explico? Como que va a estar una parte de la planta en adaptación, reducen la velocidad y luego van a tener más grande el abasto. Entonces, estamos hablando de cosas completamente distintas. Por un lado es lo de Pfizer, que no tenía que ver con el llamado que estaba haciendo las Naciones Unidas hacia los países. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud está muy pendiente de las finanzas del consorcio COVAX, porque ahí es donde se están financiando las vacunas de los países pobres y seguramente los países pobres no van a tener más del 20% de cobertura. Sí, ese es un problema. El de Pfizer es otro y lo que quiera que nos haya querido decir el gobierno es otro. Oye, doctor, pero si te parece realmente dentro de todo esto hay un gran trasfondo, ¿no? Y una gran preocupación, porque esta mañana justamente decía el gobierno federal que, bueno, se tenían contempladas para mañana la llegada de cerca de 400,000 dosis de la vacuna, pero que llegarían aproximadamente la mitad. Ahora bien, con esta reducción, ¿se va a poder cumplir la meta que se tiene dentro de este plan de vacunación? ¿Cómo va a afectar el calendario? Y finalmente, pues, ¿cuántas dosis son las que se están aplicando hasta este momento por día? Porque tú en distintos momentos has señalado que ni siquiera se está cumpliendo con la meta original de inocular a cierta cantidad de población o a cierta cantidad de personal médico en tan solo 24 horas. Sí, son varias cosas. Número uno, ¿no? A nosotros nos prometieron que iban a llegar 1,400,000 vacunas antes de que terminara el mes de enero. Para ello, el día de mañana deberían haber llegado 400,000 y la semana que entra otras poquitas menos de 400,000. Aparentemente, si van a llegar la mitad, a lo mejor obedece a esta reducción que tuvo que tener Pfizer. Ok. La respuesta sería, señores, estamos alentando las cosas y luego las volvemos a acelerar. Pero no nos dijeron eso, nos dijeron otra cosa. ¿Cómo se van a cubrir las personas? Bueno, lo aconsejable sería que primero se tuvieran considerados aquellos que van a su segunda dosis para que no se quedaran sin la segunda dosis y después reagendáramos la vacunación de estos profesionales de la salud. Lamentablemente, respondiendo a tu segunda pregunta, Magda, no lo sabemos
porque lo que no tenemos en este momento en México es una base de datos abiertos donde podamos conocer en tiempo real lo que se está vacunando. Los números son tan raros que, por ejemplo, cuando estábamos en el día 2 de estos 3 días que la Secretaría de la Defensa Nacional marcó para esta campaña con las brigadas Correcaminos, se marcó un porcentaje de avance en el estado de Coahuila muy importante y el tercer día se había disminuido a la mitad de ese porcentaje de avance, es decir, no sabemos cómo manejan los números. El último de los 3 días de esta campaña de vacunación se dijo que todavía quedaban disponibles 80,000 dosis. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo es que terminamos los días que se marcaron estrictamente en una campaña con 80,000 dosis sobrantes? Esas 80,000 dosis ¿están en un lugar seguro donde puedan estar en ultracongelación o son las de las que se descongelaron y no va a haber cómo recuperarlas? Tampoco lo sabemos ni nos lo han aclarado. ¿Qué sabemos? Sabemos que en el área metropolitana de la Ciudad de México se continuó la vacunación durante el sábado y ayer domingo estaban vacunando en varios lugares como la Clínica del Seguro Social de los Venados o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero realmente no tenemos en este momento un sistema en donde en tiempo real veamos lo que está pasando con cada una de las vacunas. Y volviendo a tu pregunta inicial, eso me hace temer que en este momento ya se les esté, perdón por el ser coloquial, se les esté haciendo bolas el engrudo, porque no van a saber cómo cubrir el déficit que van a tener si de veras van a llegar menos vacunas mañana. Y sabes qué, que justamente antes de irnos al corte anterior, pues hacíamos énfasis en esta parte, ¿no? De pronto llegamos y vemos, confirmamos cómo están llevando a cabo la vacunación del personal médico, pues vemos que estos registros se están llenando a mano, ¿eh? O sea, realmente no se ve que haya un seguimiento de todas estas personas que están siendo inoculadas. Ahora bien, generó mucha controversia y ha sido un debate público bastante largo y abierto el hecho de que se haya generado esta vacunación, esta inoculación a los servidores de la nación. ¿Qué opinas al respecto de esto? Porque también el tema de los gandallas, si me permites ponerlo en ese término, el tema de los gandallas pues es ya como el pan nuestro de cada día. Se está viendo en todas las entidades de la República el influyentismo de distintos servidores, de directores de hospitales que están buscando inocularse ellos o a sus familiares antes de tiempo. Y ahora pues también lo de los servidores de la nación. Mira, si no recuerdo mal, creo que el uso del término de los gandallas fue mío, entonces ahora el presidente ya lo adoptó, pero creo que inicialmente lo dije yo, ¿no? Pero bueno, no, ya hablando en serio, el problema, que los servidores de la nación o los de la Guardia Nacional o quien esté en la brigada se vacune, no me da problema. De hecho, analizando el documento inicial, el manual dice, a la letra, dice... una de las labores que deberá hacer la brigada es vacunarse a sí mismo, a los miembros de la brigada, una vez terminada la jornada. Y no tengo yo problema con esto. Me parece de justicia que la gente que está vacunando sea vacunada. El tema de los gandallas, bueno, realmente no es que sea tan importante. Sí creo que es algo que hay que exhibirlos y hay que decir que a la gente le falta mucha honradez. Pero a mí realmente me preocupa más otra cosa. Me preocupa esto que me estabas diciendo. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Por qué no tenemos realmente a este punto un sistema informático que sea robusto, que sea fácil de utilizar? Tengo yo noticias por todos lados de servidores de la nación que levantan datos a manos, otros los quieren meter en una computadora, le dicen, mire, esta es mi unidad médica, no, pero no aparece, así que no ha de existir su unidad médica. Bueno, entonces explíqueme cómo llegó un camión con 40 personas de una unidad médica que usted dice que no existe, ¿no? Vemos que una vez que te hicieron registro 1, te hicieron registro 2, ya te vacunaron, justo antes de irte, te vuelven a hacer otro registro. Ese registro, antes de que te puedas ir, toma 1 hora. Entonces, es realmente bastante complicado. Tuvimos varios meses, desde que sabíamos que íbamos a tener vacuna, como para que se hubieran conjuntado los mayores talentos en informática del país para crear una base de datos muy, muy sólida. Ejemplos, ¿cómo es posible que tú puedas agendar tu pasaporte cada
media hora en un slot que prácticamente vas a encontrar y sabes que tienes esa cita específicamente a esa hora. Aquí lo que está ocurriendo es que los directores de los hospitales hacen unas listas que mandan a no sé dónde y luego se les devuelven esas listas validadas y entonces por teléfono te están hablando a las 6 de la tarde Totalmente. para que te presentes a las 6 de la mañana en donde va a salir el camión para que te lleven a vacunar y a la mera hora resulta que tú no estabas en la lista porque el que tenía que estar era Juanita, la del turno anterior. Es un desorden, ¿sí? Y esto ha ocasionado que tengamos filas de profesionales de la salud de 5 horas para recibir la vacuna. Y tenemos además el manejo de datos personales por parte de gente que no es personal médico. ¿Por qué yo le tengo que decir a un servidor de la nación que soy hipertenso? ¿Sí? ¿Eso por qué lo tengo que compartir así? Entonces, creo que tenemos muchas cosas que pulir, pero para mí lo más importante, lo más importante es vacunar lo más rápido al mayor número de gente posible. Y por eso no me siento conforme con que después de las bueno, brigadas Correcaminos haya sobrantes. Ya nos decías en algún momento, ¿no? Es muy distinto el decir que contamos con las vacunas a decir que tenemos una amplia vacunación del personal. Déjame concluir con la siguiente pregunta. ¿Qué lectura le das a la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, que bueno, pues estaba al frente también de toda esta estrategia de vacunación contra el coronavirus? ¿No estaría relacionada también con este escándalo de los servidores de la nación? Mira, la doctora Veras dijo personalmente que esta fue una decisión personal y que no tiene que ver. Lo que se me hace muy raro, evidentemente, es que tome una decisión personalísima de la que no sabe el presidente, como si no hubiera estado copiado en su carta de renuncia, en un domingo por la tarde, justo cuando el presidente acaba de decir una estrategia para las vacunas de Pfizer, en la cual además sabemos, por personas allegadas al sistema, que nunca estuvo conforme la doctora Veras con que se hiciera todas estas campañas, estas brigadas Correcaminos, el manejo por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, realmente el sistema no era así, sino que así lo adaptaron. Y todo parece ser que, bueno, pues ayer en la tarde por algún motivo se tomó esta decisión, ¿no? Sí, claro, y que falta todavía que se sigan aclarando muchas cosas en torno a este tema. Doctor, como siempre ha sido un placer poder platicar contigo, mantengámonos al habla. Claro que sí, me va a dar mucho gusto. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte para ti, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Pues ahí lo tiene usted, realmente muchos apuntes el que hace el doctor en torno a esta estrategia de vacunación, en torno también a los escándalos que se han presentado con la misma. Vamos a hacer un corte, regresamos para seguirle informando.